A continuación se va a llevar a cabo un análisis al poema Los Heraldos Negros de César Vallejo, en donde vemos que a través de su poema hay un deterioro existencial por parte del yo poético, el cual hace una constante alegoría a aquellos golpes que le ha dado la vida y que han sido el principal causante de la renuncia a todo dogma religioso. Vemos que el tema central que se maneja en este poema es la incertidumbre del ser humano ante el sentido de la existencia. Vemos que este poema está totalmente relacionado o influenciado por el contexto histórico cuando fue publicada la obra. Resulta que digamos que la problemática que más afecta en este poema o al autor es la Primera Guerra Mundial, ya que se problematizan las identidades latinoamericanas y las europeas, pero más que todo se enfoca el autor en las problemáticas de las identidades latinoamericanas debido a la Primera Guerra Mundial. Vemos que el poema está conformado por 5 estrofas, donde las 4 primeras estrofas están conformadas por 4 versos, donde la mayoría de sus versos son alejandrinos, es decir, 14 sílabas. Y para muchos este poema tiene una estructura circular, ya que el poema termina como comienza. Vemos que en el poema predomina la rima consonante. Y antes de comenzar con el análisis, digamos, a las figuras literarias que se evidencian en las 2 primeras estrofas de este poema, cabe decir que este poema, Dios no es un ser de amor, sino un proveedor de odio que actúa rencorosamente contra el sujeto lírico y el ser humano en general. El odio de Dios es la causa que por sí misma permite elevar el dramatismo de los golpes desde un referente cotidiano en el ser hasta llevarlo a una crisis religiosa de carácter personal y existencial. Es decir, los golpes de la vida son los que nos llevan a tener problemas existenciales con respecto a nuestras ideologías frente a nuestro Dios. Entonces vemos que las figuras literarias que predominan dentro de este poema son las metáforas simbólicas, porque en la primera de ellas vemos, abro comillas, serán tal vez los potros de bárbaros Atilas. César Vallejo quería hacer referencia a el término Atilas, a la tribu asiática, es decir, a la tribu barbárica asiática, que fue una invasora en la sección occidental de Asia. Resulta que Atila es conocido como el azote de Dios, es decir, el autor con esto quiere mostrarnos que va a llegar una tribu o un acontecimiento que nos va a marcar nuestra ideología y nos va a afectar y vamos a tener problemas existenciales. Por otro lado, vemos la metáfora ideológica o simbólica, abro comillas, los heraldos negros que nos manda la muerte. Resulta que desde la tradición clásica, los heraldos negros representan a aquellos mensajeros quienes anuncian sucesos o acontecimientos por suceder. Cuando se denota los heraldos negros, hace referencia a aquellos seres oscuros que van a llegar con una idea o van a llegar con una información que van a destruir nuestro alma y nuestra confianza con nuestro Dios. Y ya para concluir, se puede decir que los golpes y todos sus efectos dramáticos encuentran cabida dentro del alma humana. En este punto se debe considerar la relación que hay entre el cuerpo y el alma, en donde vemos que el alma está relacionada con las emociones, con la abstracción y la trascendencia espiritual, que se ve tentada a ignorar y culpabilizar y alejarse de toda aquella fe en la cual se creía anteriormente. Es decir, el ser humano, ante la posibilidad de que la causa de sus golpes sea Dios, renuncia a todo ideal y dogma religioso que le aseguraba un rumbo amparador, seguro y prometedor. Resulta que es acá cuando en los momentos de crisis el destino blasfema las creencias y verdades que mantienen a cada ser.